Amigos televidentes, página abierta con el arte, página abierta con la cultura, hoy con ustedes y con la 28ª Bienal de Artes Visuales de la República Dominicana. Para ello tenemos aquí a nuestra gestora Mariloli de Severino, quien estará de esta próxima 28ª Bienal de Artes Visuales de Santo Domingo. Bienvenida Mariloli a tu casa, página abierta con el arte, página abierta con la cultura. Sí, es un honor ser invitada de ustedes verdaderamente y sobre todo para hablar de este tema que es lo que nos mantiene ahora los gestores de arte en la palestra. Estamos contentos porque consideramos que la Bienal Nacional de Artes Visuales es una fiesta del arte para todos los dominicanos. Mariloli, siempre es importante el planteamiento de cualquier tipo de nacimiento artístico. La Bienal, año tras año, como muy bien tú sabes que eres una veterana de estos predios artísticos dominicanos, tú sabes que eso aglutina a una gran mayoría de artistas, creadores, públicos, y que de hecho ese mundo de la Bienal es un mundo que tiene sus virtudes, tiene sus modos de expresión, tiene sus lenguajes, sus representaciones. O sea, estamos en lo que se llama un espacio aglutinante, cualitativamente hablando, que reúne muchísimas, varias, multánimes estéticas artísticas. Y eso es importante porque precisamente ese ámbito disciplinario de lo artístico, esas humanidades artísticas, son las que dan lugar a lo que se llama obras, pareceres, instancias, espacios, pero sobre todo reflexiones. Por eso hemos querido que tú vengas para acá a conversar sobre lo que tú creas necesario en tu programa y el programa de todos. Sí. Bueno, empezaré diciendo que quizás nuestra Bienal fue la segunda Bienal en el mundo, la más importante. Venecia empezó apenas unos pocos años antes que nosotros, que empezamos en el 1942. Después de nosotros, Francia, Sao Paulo, La Habana, pero nosotros tenemos una tradición muy buena que se inició en el 1942 gracias a un filántropo a quien le regatean la gloria por razones históricas, por el momento en que vivió, que fue el señor Díaz Niez. Rafael Díaz, crítico, Díaz, intelectual, sabio. Médico, psiquiatra, sabía de música, políglota, hablaba 7 idiomas. Increíble. Ese señor por él existe la Orquesta Sinfónica Nacional, el Conservatorio de Música, la Escuela Nacional de Bellas Artes. Él impulsó todo eso, pero como fue en una era, que es una era que estamos tratando de borrarle la parte buena y nada más que dejarle lo malo, Sí. es el regateo. Tanto así que a ese señor a quien se le debía una avenida de esta capital, le dieron una calle en Los Menas y ni siquiera dice Rafael Díaz Niez. No. Dice Rafael Díaz, ¿y quién sabe? Rafael Díaz, sí. Que no, nadie identifica a ese señor. Bueno, él fue de los que impulsó, o mejor dicho, empezó con el afán bienal. Nuestra primera bienal, que los premios fueron a conocidos artistas nuestros, ahí ganó Celeste Bosigil, ahí ganó Giorgi Morel, ahí ganó Darío Suro, Federico Izquierdo. Sí, esa fue nuestra primera bienal del 42 y quedó con ese gusto de seguir, ¿verdad?, teniendo eventos como ese. Gracias a Dios, el 1944 era la celebración del centenario de la República. Sí. Entonces la Bienal también fue un festejo importante de todo del programa completo de celebraciones que iba a haber. Mariloli, por esa misma fecha, a principios de las décadas de los 40 del siglo pasado, es cuando nace la Escuela Nacional de Bellas Artes, ¿no? Sí, se funda. Sí, se funda la Escuela Nacional de Bellas Artes. Y es aprovechando toda esa
esos emigrantes que Exacto. llegaban huyendo a la Guerra Civil Europeos, más Española y a la españoles que- Segunda Guerra Cierto. Mundial. Pero la Bienal coincide inmediatamente con la fundación de Sí, la fundación hay fue fundación como de en la- el 40 Sí, y la eso- primera Bienal en el 42. O sea, de una vez, Cercano o sea, ahí. cercano ahí Sí, mismo, sí, 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 sin, sí. sin dilación. sí. Claro, antes se llamaba Bienal Nacional de Artes Plásticas, Plásticas. porque solamente en realidad en ese momento las disciplinas Algunos o las géneros. categorías eran pintura, dibujo, grabado Escultura. y escultura. No la escultura que hoy llamamos escultura, antes había que esculpir. Sí, ¿eh? sí. Nosotros ya ahora le llamamos escultura inclusive a los ensamblajes. Sí. Y está bien, está correcto. Pero se fueron agregando Escultura clásica, cosas. ya, sí, exacto. Se fueron agregando cosas. Por ejemplo, en el grabado ya se permitía que el grabado no fuera solamente una prensa apretando una plancha e imprimiendo sobre un papel. Ya apareció una modalidad que era usar una máquina copiadora de esas de oficina y hacer mi marido ganó, Jorge Severino, en una trienal, la primera trienal latinoamericana de grabado que fue celebrada en Buenos Aires. Él lo que mandó fueron unas muñecas, él pintaba muñecas en ese momento, estaba contestatario, y mandó Sí. una serie poniéndole número detrás de muñecas colocadas en la fotocopiadora. Pues mira, ganó mención especial. Y ahí competían, en esa bienal competía José Luis Cueva, que quizás es uno de los Mexicano, más sí. grandes. Claro. Pero así como se han ido introduciendo cosas nuevas, cuando llegó la fotografía a las bienales, había un pleito grandísimo porque siempre hay controversia. Decían los pintores, ¿cómo es posible que le demos un gran premio, por ejemplo, a Luis Nova, con una fotografía que la puede repetir Sí. X número de veces, mientras que lo de nosotros es un original? Una obra única. No deben de darle la misma suma de dinero. No. Se ha llegado a que hay muchas disciplinas que pueden perfectamente competir en la Bienal y dejar, por ejemplo, un documento digital de qué sucedió. No va a ser enriquecer las paredes de los museos, pero sí va a quedar un documento, claro. Audiovisuales en Sí, algunos pero casos. además con Sí. un grado de originalidad. Originalidad. Porque eso es original, no tiene que ver que sea virtual. Exacto. Desde el momento y todo se puede reproducir, pero es original desde el momento en que es accedido y aplicado a lo que se llama el arte. Sí. El punto es que esa obra Sí. virtualmente premiada se conserva, queda y se Claro puede que conservar sí. para Lo el más- museo, para lo los fines del único museo. que se discute Es bueno Sí. que vean en la pantalla los amables televidentes para que vean que ese aspecto multidisciplinario del que habla Mariloli es perfectamente visible y bien avenido. Sí, sobre todo, mira, las instalaciones que la gente las ve, a veces las cuestiona. Hubo una vez una bienal, no recuerdo cuál fue esa, en que un gran artista de instalaciones, quizás de los primeros aquí, de los pioneros, se le ocurrió hacer una obra que se llamaba Río Moribundo. Y Río Moribundo consistía en casi 500 latas de esas de aceite, latas viejas llenas de agua sucia. Sí. Era criticando que estábamos matando el Osama. Sí. Pero resulta que la Bienal dura 3 meses en el Museo de Arte Moderno y empezaron los mosquitos y el dengue a acabar con los claro. visitantes Sí, sí, y claro. con los empleados. Por supuesto. Y empezaron a desvirtuar, a tener que echarle creolina. Claro, ya esa obra, Claro, esa la obra gente se convertía en un problema. Pero ese mismo artista también hacía eso con otros objetos. Claro, en serie. no, y era eran magnífico. magníficos, Lo sí. que pasa es que la gente tarda en asimilar esas cosas, pero tienen que asimilarlas. Es arte, es una forma de decir, no podemos oponernos a que el artista se manifieste en la forma en que sabe hacerlo. Claro, yo soy del comité permanente de la Bienal Nacional, la 28ª.
Y nosotros simplemente en lo que hemos trabajado más que nada es en pulir las bases, pulirlas y llevarlas a lo que consideramos más justo, para que esas categorías se entren. Claro, siempre va a haber controversias, por ejemplo, hay limitación, pusimos límites a los videos. Eso ha traído cierta crítica de que los videos solamente pueden ser de 6 minutos. Pero hemos analizado y estudiado otros sitios donde hay esos concursos. Y en realidad en 6 minutos tú cuentas mucha historia, si sabes hacerlo. También los espacios de las instalaciones se limitaron a 4x4x4, que consideramos, cogimos 1 metro y entonces, claro, estábamos acostumbrados a un solar, como dicen, un espacio que no nos limitaban en el museo, y entonces había también problemas en eso, porque no se podían aceptar todas las propuestas, porque no iban a caber todo lo que fuera instalación. Hay problemas de espacio físico, de limitación física, ¿no? Sí, Mariloli, por supuesto. Estamos viendo hoy lo que salió el sábado 16 de mayo en el suplemento cultural Vivir, firmado por la crítica de arte Marian de Tolentino. El sábado pasado, ella saluda la 28ª Bienal, que es una bienal que nos acerca, dice ella, y nos va a acercar. Y pone determinados ejemplos, y sobre todo el ejemplo de la permanencia. Permanencia desde el punto de vista público, desde el punto de vista de una manifestación ordinaria y discrecional, un evento abstracto cuyos parámetros se ríen en un desierto, una reivindicación de quienes rompen con la tradición nacional porque el mercado de arte suele negarles oportunidades, desgraciadamente. Pero también dice la gestora, que también es gestora y crítica, que realmente hay también otra realidad, ¿no? En buena medida, los premios de bienales constituyen el fondo patrimonial del Museo de Arte Moderno. Deben sobrevivir, preservarse y exhibirse en la colección permanente. Es un aspecto a tomar en cuenta, y no solo aquí, sino mundialmente. Los museos carecen de espacios y difícilmente crecen sus superficies. Es cierto, el Museo del Louvre, ¿no? El Metropolitan tiene sus espacios, pero no crece ya. Es el mismo museo y ahí hay que hacer todo lo que cabe o lo que se puede. Sí. Veo que ese artículo está muy bien avenido y además que explica cosas que creo que con lo que tú dices se pueden complementar. Mira, ella es muy juiciosa y ella fue una gran defensora, siempre ha sido una defensora del arte conceptual. Si alguien se metió de cabeza a defender a Tony Capellán cuando otros lo acababan, era Marian Tolentino. Así que no sé por qué la atacan ahora. Fíjense, no es verdad que un premio como este, que está ilustrando hoy ese artículo, que es un camión de volteo que te vacía dentro del museo escombros de una construcción, porque la autora quiere hacer una crítica social sobre la mano de obra haitiana en el país. Un ejemplo. Eso después no puede quedar en el museo, no hay ese espacio, aunque se llame Museo de Arte Moderno. Yo creo que aquí va a haber que construir un museo para recibir esas cosas. Con el tiempo, una extensión. Sí. O si no, cuando ya la gente, porque ella también dijo, no, es una élite la que se puede acercar a un museo a ver los archivos digitales, es verdad. Cuando una guagua de turistas llega a un museo como el Louvre, al Museo del Prado, al museo que sea, se bajan a ver la colección del museo donde está la historia del arte de ese país. Sí. Pero si coincide, como me ha pasado a mí con visitantes, con que en ese momento hay una bienal y yo llevo un grupo de personas extranjeras a visitar y ven esto, ¿qué es eso? No todos entienden.
Mariloli, No, todo. es importante lo que tú estás diciendo, pero vamos a una pausa primero y seguimos con esos y otros problemas que son importantes para nosotros. Amables televidentes, estamos en su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Usted puede seguirnos cada semana con lo mejor del contenido de su programa, Página Abierta con el Arte y la Cultura, su cita con el arte y la cultura dominicanos en contexto a través de las redes sociales, porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter. Página Abierta con el Arte y la Cultura. Mariloli, a propósito de lo que estábamos hablando, también es bueno recordar lo siguiente. Mira, yo tengo aquí las bases de la Bienal. Tenemos las bases. Tenemos. Entonces, es En formato sí, sencillo, micro, coqueto. Micro y pendiente a lo que se llama que hay que leer, lo digital. sí, sí, pero lo ahí digital, sí. Los objetivos de la Bienal a mí me parecen transparentes, independientemente del uso que le pueda dar cualquier persona o alguien. Pero dice, en los objetivos, los principales objetivos de la Bienal Nacional de Artes Visuales son estimular, mostrar, evaluar, valorar y proyectar el desarrollo de las artes visuales dominicanas. En la actualidad, subrayando la importancia de propiciar la creatividad, la diversidad de medios y lenguajes estéticos y la educación en beneficio del desarrollo artístico y cultural de la sociedad dominicana. Creo que solamente ese objetivo, que no deja de ser tampoco un buen argumento de trabajo, incita a una práctica que se hace realmente pública, estética, creadora, y al mismo tiempo, como dice la crítica Marian de Tolentino, nos acerca. Yo creo que ese argumento es suficiente para que incluso desde allí salgan buenos propósitos. Propósitos que debe conservar el artista que va, expone sus obras, y al mismo tiempo el espectador que va allí a cooperar, pero desde el punto de vista teórico, crítico y al mismo tiempo apreciativo sobre el evento en sí, porque el espectador, y es algo que no se toma muy en cuenta, es parte de una bienal, es un personaje de una bienal, y la dramaturgia del espectador en este caso es importante para que se hable de la obra de arte integral. Entonces yo creo que eso también es un motivo para que ustedes lo aprovechen. Pero claro que sí, y además que es nacional, esto es a nivel país, no es de la capital. Claro, la República Todos los Dominicana. centros culturales del país deben de participar o poner a su gente a participar en él. Y todo el mundo puede ir a manifestarse en la forma en que sepa manifestarse. Claro, hay ciertos criterios que han sido criticados, siempre va a haber críticas. Sí. Sobre todo eso de que cómo se va a dar un gran premio. Un gran premio se supone que es un premio sobre todos los premios de todas las categorías. Este año hay premios para todas las categorías: pintura, dibujo, grabado, fotografía, cerámica, todo. Esculturas. Entonces, hay algunos artistas que tienen otras disciplinas, como el performance, por ejemplo, que dicen que cómo va a ser igual cuando ya está en desuso el grabado. No, No, pero ¿cómo se atreven a decir una cosa eso así? Eso es una el enormidad. grabado no puede ser. Eso es pero es una falta de orientación Sí, y de conocimiento. eso sí. Eso tampoco es conflictivo, pero se ve que la persona que dice eso desconoce. Es más como nada. que un rapero Sí. diga que el tango pasó de moda. Sí, no. O que ya no se O la sonata, o la hay que escuchar cantata. ningún vals. O la cantata y la sonata. Eso, en realidad. Siempre va a haber quienes creen
que lo actual y lo contemporáneo es lo que pueden hacer en ese instante. Sí. Sí, pero eso es una opinión nada más. Eso no quiere decir que eso se Siempre tome va a en haber cuenta. ese tipo de controversia, pero bueno, nuestra intención es eso, es acercar al público a que visite los museos. Mire la instalación de Charoquet cuando... Esa es una instalación que ganó un primer premio. Yo no vivía aquí, pero tenía una extensión, Sí. yo diría que de 8x8. Una sala se llevó. O más, el doble o el triple de lo que hoy se permite Sí. o se va a permitir en estas próximas bienales. Es posible que muchos que no puedan adaptarse a 4x4x4 quizás se abstengan de participar. Bueno, pero hay muchos que sí van a buscar el ingenio suficiente como para poder llevar y poder saber que tiene oportunidad de ganar un premio. Sí, lo puedes expresar en ese Exacto. formato de 4x4x4, Claro, porque tiene que ser 8x8x8. Porque No necesariamente. Por decirlo, ¿no? O sea, hay variedad, Exacto. debe haber variedad. Además, es realmente un formato al que cuando yo voy a entrar a una escuela a estudiar arte, me dice, usted tiene que hacer esto. Sí. Aunque yo sepa hacer otra cosa, si no entro por ahí no voy a poder entrar en la escuela. Cierto. Entonces, esos son requisitos. Pero no quiere decir que por eso no haya mucho creatividad. Mire, Porque hay una limitación de espacio físico. le digo no que es un espacio infinito como el universo. Óigame, el artista de comerciales Sí. es el artista que trabaja en menor tiempo en la televisión y la publicidad cinematográfica. Sin Y señores, embargo, estamos hablando de 2 segundos y son geniales los Claro, cortes. Son exactamente. geniales. Pero Yo los creo trailers que- son Yo creo que lo el que más... arte ahora mismo lo tenemos en manos de los creativos publicitarios. Ay, Ciertamente. sí, Que son tan buenos como estos instaladores y como cualquier- performancistas. claro. Exacto. Son tan porque buenos son como tan- ellos. No, pues son Si artistas. te puedes expresar en 15 segundos, en 20 segundos, Pero, y transmitir pero hay una el comunicación. concurso de, por ejemplo, de una idea en un minuto. Sí. Tú quieres ver una No, cosa en menos más? de un minuto. No, pero yo te digo en un minuto. Claro. Que es todavía más. cierto. O sea, que si te dan 6, 7 todavía, tú puedes hacer una obra. Y además, todos esos, por ejemplo, cortos en 5 y 4 minutos. Yo estuve participando del Festival de Cortos, ahora en Casa de Teatro, y estuve viendo geniales cosas en poco tiempo. Tú sabes lo que yo pienso de muchos, de manera crítica, de muchos instaladores que necesitan grandes espacios para expresarse en performance, que son el equivalente del estilo ampuloso y retórico en literatura. En arte práctica son el equivalente. Eso es ampuloso. Eso es ser ampuloso. sí. Sencillamente, tú ves, bueno, y este poeta tan grandilocuente. Hay una grandilocuencia del espacio también. son muy reiterativos. Necesitan ser aparatosos. Sí, pero pueden hacerlo. Sí, también, porque ese es su estilo, esa es su forma. ahora mismo te- Yo creo que Pueden ellos hacerlo, Dalí, cuando son exposiciones Mira, personales. en casa de- pero en una bienal hay reglas. Ah, no, porque hay claro, limitaciones, hay un no, espacio Mira, físico que no un ejemplo de poco espacio, es decir, y está diciendo lo que quiere decir en un espacio que no es como el que usó Ciertamente, el anterior. sí. Pero es eso, hay para todo. A mí me tocó una vez ser jurado de admisión, creo que fue en el 98. Tuve como compañero gente muy, lo pasamos bien de verdad, ¿no? Eso sí, trabajamos casi un mes. Era Doy Gautier, uno de ellos, era Ana Tomé, que era la directora del museo Del Centro Cultural de España. Cultural de España, estaba el director del francés, ¿cómo se llama? La alianza. De la alianza, que era el agregado cultural de la embajada, no recuerdo quién más. Pero disfrutamos, el museo estaba vacío, solo para nosotros, lleno de cuadros, lleno de cuadros, de obras, de escultura, de proyectos, porque se pide maqueta cuando hay proyectos Claro. de instalación. Y íbamos de piso en piso, y yo recuerdo en una de esas subo a un piso que veo una cosa que me impresionó tanto, los otros venían detrás. Digo, señores, corran, vengan a ver esto va a ser un premio. Ay, ojalá que lo vean como lo veo yo. Y subieron todos y rodeamos la pieza. Pues sí, tuvo un premio. Se llamaba el motoconcho y era de un muchacho, Sí. me fascina, Cayuco.
Así, Pero claro, lo hemos mencionado acá. claro. Ensambla cosas viejas Claro. y te convierte en un buque mercante, Todo es. una máquina de moler carne. Es un transformer del espacio. Maravilloso. Ay, Y sí, fue una experiencia maravillosa. Cómo convierte unos objetos en otros objetos. Claro. Y Exacto. lo referencial y lo Y simbólico. Y también. artísticos. Y eso no Sí. es esculpir. Marilo, Sin embargo, eso exactamente. era, mira, Estamos había tocando el que tema, verlo. cuando hablamos del espacio, el tema de la museografía que aparece en el capítulo 7 de las nuevas reglas, de las Sí, nuevas bases. Sí. Estas nuevas bases, este documento, Sí. en forma digital, como ya señalamos, mínimo, Sí. minimalista casi, consta de 10 capítulos que van desde la participación hasta los derechos patrimoniales y de divulgación, y cada capítulo con algunos artículos, en total 29 artículos, y algunos capítulos con más de, bueno, con varios artículos. La Bienal, es bueno que el público televidente lo sepa, la Bienal, nuestra Bienal Nacional de Artes Visuales, que como el nombre lo dice, se celebra cada 2 años, es el evento artístico y cultural más importante de la República Esa es la Dominicana. fiesta nacional La fiesta del nacional arte. es como un termómetro de la producción artística. Sí, exacto. Pero, como usted también señalaba, siempre hay controversia y polémica. Y en Pero los no es últimos aquí, años, no es En aquí, todas partes. en todas Todas partes. Sí. Eso es así. En todas partes hay, Es porque así. hay artistas que no están conformes. Digo, nunca lograremos estar de acuerdo. pero todo ¿no el le mundo. parece que nuestra Bienal se ha vuelto cada vez más, hasta demasiado polémica? Sí, Incluso lo que llegando a pasa- cierto descrédito. Sí, yo creo Quiero que- decir, no dentro de lo polémico, Sí. tolerable. En Cannes se discute cuál es la mejor película, ahora empieza Mira el lo Festival que de Cine, pasa. pero hay un límite, ¿no? Hay De que lo polémico que ponernos- pasa ya a lo cuestionable. Hay que ponernos un poquito a la altura de nuestra cultura. Este es un país que no sé cuál es el porcentaje de analfabetismo. Nosotros no podemos pretender que un país que todavía no sabe leer y escribir llegue a una bienal a entender un mensaje que quiere dar un artista que es totalmente conceptual. No lo va a entender. Y nosotros, por eso, dentro de la Bienal va a haber muchas charlas, mucha orientación, tratar de educar. Nosotros tenemos que primero tratar de educar el país para que entienda el arte conceptual como lo tiene que entender. En otros países, ¿verdad?, que tienen un nivel cultural muchísimo más elevado, aún así da trabajo. Mariloli, yo debo decirte a favor de la organización de la Bienal de Artes Visuales de la República Dominicana, que en los últimos 15 años y más, siempre hemos tenido un capítulo de coloquios de la Bienal. Sí. Y óyeme, no para aclarar nada más lo del arte conceptual y abstracto, sino todo lo referido Todo, sí. y lo referente a el arte dominicano. Siempre ha sido Contemporáneo, sí. contemporáneo Sí. e incluso también tomando en cuenta de que esas charlas sirven de formación, se invita abiertamente, porque Creo hay eso que es decir las cosas como son. Sí. Si no se hiciera, podríamos decir que no, pero siempre hay un comité, pero además hasta se publican trabajos de especialistas que hablan de un tópico de la Bienal. Pero incluso la Bienal ha sido tan tolerante que ha aceptado coloquios contrarios a la misma Bienal y críticos de la misma Bienal, porque yo he estado presente. Sí. Estando ahí, la directora o el director que sea, se ha discutido a favor y en contra de la Bienal y a favor y en contra de obras. O sea, ha habido tolerancia en ese sentido. Y yo creo que eso es bueno mantenerlo. Y en esta debe mantenerse también, creo que va a ser así, Sí, porque va a siempre, ser así. siempre Tiene que esto ser. tiene que ser. Entonces yo creo que lo de la educación es algo que hay que afianzarlo en la Ayudar medida a en que el digerir. público... Es que tenemos que ayudar Sí, a pero que el digerirlo. público debe ser más participativo, La educación no los artística. especialistas, porque Sí. ¿qué ha pasado? Que a esos coloquios vamos los especialistas, Eso. profesores, críticos, pero el público raramente asiste. No, tiene que haber más afluencia de público. No, pero es que De la los hay, colegios, pero así como invitarlos. llevan los Visitas guiadas. Pero, por ejemplo, Sí, porque pero a los coloquios Sí. integrarlos, porque no se Sí, integra. exacto. Hay que integrarlos a los coloquios para que ellos vean cómo que se discute y puedan, por ejemplo, mediante ejemplos que se hacen bastante Sí. importantes allí,
que ellos vean que a qué le llama un neofigurativo o un postfigurativo a alguien, modo de conceptualizar. Y él puede Sí, decirle, claro. mire, yo soy un estudiante de cuarto de bachillerato y quiero saber, y quiero que me expliquen qué es postfigurativo y tiene libertad y derecho. Pero claro. ¿Te ves? Sí, claro. Bueno, sobre eso y otras cosas vamos a seguir hablando en nuestro próximo segmento. Amables televidentes, seguimos en su programa Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hoy, 28ª Bienal de Artes Visuales de la República Dominicana. Y recuerde que usted puede seguirnos y puede ver esta entrevista con Mariloli Pérez de Severino, gestora cultural independiente y miembro del comité organizador de la 28ª Bienal Nacional de Artes Visuales de Santo Domingo, a través de las redes sociales, porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter, Página Abierta con el Arte y la Cultura. Mariloli, del comité, te voy a decir así, Mariloli. Claro, No, señora, claro, no. No le gusta mucho eso. Del comité organizador, Me encantó. sí, Mira, me sentí muy honrada ser parte de ese comité, porque estaban constituidos de esta manera. Había alguien, por supuesto, del Ministerio de Cultura, Sí. que se suponía que era el ministro, pero siempre estuvo a nombre del Carlos Santos Durán, Sí. que es una persona con una ecuanimidad, porque a veces nos exaltamos. los ánimos se Sí. suben, se exaltan. Estaba Marian de Tolentino, Sí, claro. como directora del Museo La Galería de Nacional. Bellas Artes. Sí, Sí. Bellas Artes. Estaba también, la UAS representaba con Anixia. La directora de la Escuela de Crítica e Historia Esto del es Arte. una novedad, ¿verdad? Soy la Esto Nitza es una incorporación. Por Soy primera la vez Sí, Nitza la por UAS. primera vez Soy la Nitza, se sí. metió la academia. La que había academia. que meter. No, estaba integrada, perdón, antes sí. también. En el Se comité. le dio continuidad. No, en el comité organizador estaba antes. No, ese No, pero esto hay que participaba. señalarlo, porque esto es un dato. Sí. Sí, Por estoy primera vez ya la diciendo- academia tiene una presencia en el comité organizador. Con la directora de la Escuela Con la de directora, Crítica la e Historia sí. del Arte. Eso Esa es. misma. La directora, Soy la Nitza precisamente. Gutiérrez. Porque la UAS tiene una escuela de Escuela. historia y crítica de arte. Claro que sí. La única que existe en el país, a nivel universitario. Estaba el presidente de la Asociación de Críticos, Carlos Acero, Sí. estaba un curador del Museo de Arte Moderno, que es Amable López Amable Meléndez. López, sí. Estaba también el encargado de la colección del Congreso, El curador, o sí. curador de la colección, Abil que es Peralta. Abil Que es crítico de Peralta arte, Agüero. sí. ¿Quién más? Dios Clinton mío? López. Está Clinton López por Sí. el Colegio de Artistas Plásticos. Gamal Michelén. Estaba Gamal Michelén por la Asociación de Galerías de Arte, es decir, para que también el mercado del arte Sí. esté representado. Marilena ya la mencionamos. Y ¿no? María Elena como directora y el Y anfitriona. Altagracia de la Corleto de Bienal. Olmos. De turismo, esa turismo, no sí. asistió mucho. Bien. Siempre tenía muchos problemas, pero el grupo que estábamos ahí, que fue muy armónico, a la larga terminamos sintiéndonos todos como si fuéramos hermanos, porque tratamos de pulir Sí. al máximo todas Pero, los párrafos de la Bienal, Sí. y corrigiendo sí. datos como, por ejemplo, cuando dice, ¿quiénes Sí. van a poder participar? ¿Esto es solo para dominicanos? Sí, va a ser para dominicanos y también para extranjeros que tengan 6 años residiendo en el país, en estatus legal, 5, 6. o 5 o 5 6, años. no sé. Sí. Algo no recuerdo. Sí, 5. Siempre cuidándonos de también no atentar contra los derechos civiles de nadie, sea artista o no artista. Es decir, tener mucho cuidado en que la cosa fuera, como decimos aquí, por el librito. Sí, hay varias cosas sobre esto. Bueno, dominicanos, abiertos a dominicanos, residentes o no en el país, y extranjeros con más de 5 años Sí, de residencia. sí. Estamos hablando de que estas son nuevas bases, o sea, bases revisadas, ¿no? No, no, o las son mismas anteriores. revisadas, son No, revisadas bueno, y revisadas, pulidas, no, sí, pulidas. sí, sí, O sea, las bases anteriores
Son Sí. revisadas, sí. Siempre habrá, esta no va a ser La versión definitiva, perfecta. claro. Claro. Sí. Pero cada Siempre- vez se va afinando pero más. claro, y además cada vez se introducirán cosas nuevas, Lo que nuevas quiero señalar, disciplinas, nuevas. lo que quiero señalar con tu presencia en el comité organizador es que de los 11 miembros, todos son institucionales, excepto tú. Tú eres el único miembro Gestora. independiente, como Sí. gestora cultural independiente, invitada Sí. a nuestro programa. Qué bueno. Sí. Qué bueno que no eres institucional, no hablas por No, una institución, no. hablas a nivel independiente. Y así actué Sí, todo así, el tiempo. Como la gestión cultural independiente, Sí. Odalis, que es algo que hay que impulsar en la República Dominicana. que hemos- Aparte de las gestiones institucionales. Le hemos dedicado programas a esa Claro, categoría por supuesto, incluso de por supuesto, intelectual, que por es supuesto. intelectual independiente, curador independiente, gestor Sí. independiente. Sobre la premiación hay también unos cambios. El Gran Premio Bienal será un único y no será compatible con ningún otro. Así se Sí, aprobó. es que hubo una bienal donde se dio simultáneamente a Sí. un fotógrafo, Sí. era específicamente, un gran premio y un premio en fotografía. Y esto no debe de ser. Consideramos que es un premio único, gran premio, sobre todos los otros premios, y Ya. puede ser de cualquier categoría. Sí, Eso también ha traído un poquito de críticas. Un párrafo donde pusimos que será dado a un artista que tenga ya cierta trayectoria. Eso no quiere decir que sea a un maestro, sí. pero No, sí a alguien, espérense, que de repente el gran premio no sea alguien que va como el burro y toca la flauta. Y Por después casualidad. no sabemos, y después no sabemos si tiene un estudio, si es artista verdaderamente, si vive de eso, cuántas veces ha participado, nada. Queremos que sea, y cualquier artista joven ahora mismo, hay muchos jóvenes que tienen trayectoria. Y buena trayectoria. Y buena trayectoria, muy jóvenes, efectivamente. También, por ejemplo, en los videos, el año pasado había una cortinita como impidiendo la entrada. Recordamos. Sí. Sí. Bueno, entonces, pero ¿qué pasa? Que un padre fue con sus hijos o eran Familia. pequeños y los muchachos cuando ven una cortina, por supuesto, quieren cruzar, que es lo Sí. que hay aquí. Y exactamente, había videos que atentaban un poco contra la, vamos a decir, Los usos, sí. costumbres. Sí, o la disciplina de ese Claro, hogar. claro. Entonces, eso trae también cierta crítica, pero si se sabe montar, yo me imagino que eso lo harán en el montaje, que impidiendo que si hay algún mensaje que pueda ser ofensivo, que se pase a X horas o no sé cómo lo Hemos harán. tenido Porque hasta- yo simplemente soy del comité que Organizador. Sí, de las bases. Pero sí, va a ser una gran bienal. Lo que sí estoy segura es de que va a ser una gran bienal y de que ya hay entusiasmo de muchísimos artistas preparándose para llevar lo que tienen, ya sean instalaciones, ya sean videos, ya sean fotografías, pintura. Ojalá que haya mucho grabado para demostrar que eso no es una disciplina muerta, que No, pero jamás. nada más. No. Mire. Eso trae una discusión sobre la historia. Roldanillo, Sí, claro. en Colombia es el pueblo de Omar Rayo. Omar Rayo fue un un hombre que artista. vivió, lo que más hizo fue gráfica. Él hacía de vez en cuando tela y eso, pero lo de él era arte gráfica, sobre todo bellísimos intaglios que él hacía. Claro. El pueblo de Roldanillo, un pueblo pobre, como decir aquí, busquen un pueblo chiquitico. Todas las Como Jánico. casas del pueblo, sí, todas las Jánico. casas del pueblo tienen obra gráfica colgada. En vez de tener esa muchachita sacándose una espina, tienen una obra de Omar Rayo, porque él era el héroe que hizo un museo en el pueblo. Entonces, la única forma de tú hacer llegar el arte masivamente es con la obra gráfica. Cierto. El grabado, la serigrafía.
menos costosa Pero también. claro, es la Sí, única sí. forma. Mucha gente tiene la Mona Lisa en su casa. Porque además Porque hay un está concepto en erróneo de gráfica. esto. Sí, así mismo. Hay un concepto erróneo de que hay géneros y disciplinas pasadas de moda superados o obsoletos y hay géneros nuevos vigentes que son los únicos que importan. No hay tal. En esta Bienal hay Todo 9 es válido, categorías todo y hay es 9 válido. premios por categoría. Una Iguales, diferencia también, sí, iguales. hay varias cosas que quería decir. Sobre el Gran Premio Bienal, brevemente, en el capítulo 4, dedicado a la selección y premiación, hay un jurado de selección y un jurado de premiación que serán, bueno, anunciados a su debido momento. ¿verdad? debido momento. A su debido momento. En el primer párrafo del artículo 12 dice, el Gran Premio Bienal se otorgará a la obra de un artista de confirmada trayectoria. Eso es lo que quería decir. Confirmada, no consagrada, no es un artista, no tiene que ser un maestro, pero confirmada trayectoria quiere decir no es completamente desconocido o nuevo, no es un Nobel. Sí, Tiene que exacto. ser alguien que tocó la flauta por casualidad. Pero también sobre las premiaciones, ahí hay cambios en las premiaciones, porque antes, creo, ¿no? Se Sí. premiaban las 8 mejores obras. No importa que fueran de un solo género, ¿no? Sí. Ahora se vuelve a las premiaciones por categoría. Sí. Se contempla eso. Eso es Sí. un cambio. Eso es una modificación. Cada categoría, y son 9 categorías, Sí. ¿no? Contempla hay un premio Sí. individual, ¿verdad? Sí, las categorías también crecerán. Sí. Yo recuerdo que Bueno, al momento son alguien nuevos, nos sugirió una vez que por qué no metíamos también el diseño de moda. Sí. Y es verdad que eso entra dentro de las Sí, artes, sí, son sí. artes aplicadas. Son artes Pero quizá por la falta de expertos en juzgar ese tipo de cosas. No, Y a lo mejor de hay que recursos. no, pero ya lo que me refiero Y de a lo mejor de es recursos. a como los criterios de evaluación y premiación siempre se revisan. Pues en un momento se impuso la idea de que no es por categoría, las 8 mejores obras. Y si Sí. son 8 fotografías, pues 8 fotografías. Sí, si son 8 pero- instalaciones, pero ¿qué pasa? Es como un certamen literario. Hay premios de novela, de ensayo, de cuentos. claro. Quizás hay 3 premios, hay 3 libros de poemas magníficos, Sí. mejores que los libros de cuentos y novelas. Pero los premios son por categoría. Claro. Entonces deberíamos premiar ¿no? ¿Entiendes el punto, no? Sí, sí, sí. Que Cada no puede categoría. ser, sí, cada por categoría. O sea, no se puede solamente a una cargarle todo lo que se llama la expresión artística completa. Tal vez en un certamen Cuando hay literario lenguaje, hay 5 además. libros de poemas que son superiores a todas las demás obras de cuentos o de novelas. Pero son superiores en poesía. En poesía, sí, o como Yo valor acabo literario, de- exactamente. Claro, valor sí. literario. Acabo de leer, por cierto, que me llegan noticias de una revista famosa de arte que se llama Art Nexus, Claro. que Art en Nexus. Argentina se acaba de anunciar la primera Bienal de Performance. Bueno. Eso Sí, está pero- muy bien, es porque esa es la única La categoría, categoría, y ahí exacto, sí. yo me imagino. Claro que hay. Ahí puede haber de todo. Por provincias, municipio ahí en Argentina es un país grande. Sí, pero ya está especificado, es No, muy una bienal direccionalizado. Pero óigame, yo creo que aquí debe darse ese paso, porque aquí hay muchos performeros, instaladores, Sí. artistas de medios que pueden hacer. Incluso es una sugerencia Sí. que ojalá ustedes se lo puedan hacer al comité precisamente. Una bienal nada más para artes no formales, artes no tradicionales, Sí, por ejemplo. exactamente, sí. Y cuando digo tradicionales no es porque sean nada más la tradición, sino a la traducción de la ruptura La también. ruptura también. O sea, yo creo que eso que se hace en Argentina, que se ha hecho en Brasil también, Sí. no a nivel de bienal, pero sí de encuentros Y un museo de internacionales. performance. Aquí en Puerto es Plata. un museo vivo. Sí, es un un museo museo, vivo, donde sí. todo el que quiere ir a ver, ahí sí cabe la investigación digital. Señores, el artista que hizo el performance en tal fecha, que era el que ganó. Por supuesto, sí. búsquele- Porque está conservado. Búsquele el. Sí, y siempre como referencia. Pero creo que en uno de los programas hablamos del arte urbano, el street art, que hay una, me parece, no sé, creo en Occidente, en algún país europeo hay una bienal de arte urbano, exclusivamente el arte callejero. Seguro. Sí. Dedicado al arte y Arte en México en la también. calle. El arte en la Sí, calle. pero en donde Latinoamérica. bueno, porque no es solamente el graffiti, hay muchas cosas. Señores, Hay- en Puerto Plata Sí, sí, hay sí. prácticamente un festival de performance. Sí. Había, ya se ha caído, Sí, por muchas sí. cosas, pero había y ahí venían performeros e instaladores de Polonia, de Alemania, de todo. Yo recuerdo que incluso Amable López Meléndez, que siempre estuvo involucrado en esto,
puso su casa como hotel en una ocasión, Sí. porque ellos vinieron y no había dónde hospedarlo. Y recuerdo que estuvimos ahí, el pobre Amable se quedó en la galería. Mira, Sí. ahora en De la Santa ca- Bárbara están haciendo mucho arte urbano. Arte urbano, sí. Claro, es eso una está nueva categoría. empujado por Mayra Johnson. Claro, es una categoría que se está Sí, haciendo hoy más sí. visible y legible en el marco de lo que se llama el desarrollo cultural actual, no solamente aquí, sino en muchas partes de Latinoamérica, el Caribe, del Medio Oriente, También. que se está haciendo eso, de los países que antes constituyeron la Unión Soviética. O sea, señores, el arte es una expresión hoy que tiene realmente un estatuto altísimo y que por lo mismo merece atención, sobre todo de la oficialidad, que ahí es que nosotros tenemos nuestros handicaps más grandes. La oficialidad, porque aún que permiten, por ejemplo, un presupuesto para este tipo de eventos, Sí. pero entonces eso realmente corta otros presupuestos que pueden ser complementarios para acciones que son también mayores y que es necesario difundir. O sea que yo creo que eso hay que planteárselo incluso, porque con el tiempo la misma Bienal tendrá que tener, como se dice, orientaciones. Una orientación sería esa, por ejemplo, de performance, instalaciones y al mismo tiempo acciones artísticas. También Sí, por el hecho de que hay que sí, discutir, claro. mucha gente no está clara sobre si la acción artística y la performance es la misma cosa. Y las dos derivan de lo mismo, Sí, acción. Total, Usted ve, ¿de la- dónde el happening, derivamos? sí, Le decimos arte contemporáneo. Pero y el Sí. happening Pero ¿y también. quién inició todo eso? Los Dada. Claro. Sí. Duchamp cuando Claro. puso aquel Urinario, urinario, ¿qué fue lo que hizo? Sí, pero Y los performances que yo con la hacía En el cabaret en el- Voltaire, el- claro Sí, está, por supuesto. que parecían el teatro, no eran teatro, eran pero performance. Ahí- muchos creen que no. Es decir, que eso no está en la historia del arte. Claro que sí, pero óyeme, Mariela, nosotros que enseñamos historia del arte contemporáneo, sabemos muy bien que eso, desde el nacimiento, desde 1902 hasta ahora, Sí. eso ha sido realmente una avenida transitada. Problemas de conocimiento. Claro. Pero además hablamos de la Bienal de Performance, instalación, de arte performática, hablamos de Bienal de arte urbano y también no habría que retomar aquella iniciativa de la Bienal Marginal de arte visual. Ay, señores, Eso ya nos también, están- mire, nos están eso diciendo que también ya es importante. Vamos Nos a están dejarlo- votando, Fidel, espérate. La mire. Bienal Vamos a Marginal. dejarlo para un próximo La Bienal programa. Marginal, señor, y otras cosas. Vamos a seguir Sí. invitando artistas, gestores culturales como Mariloli y otros para que vengan aquí a su casa, el espacio teórico, reflexivo del arte dominicano actual. Así llegamos, amigos televidentes, a una visión más, a un programa más de Página Abierta con el arte, Página Abierta con la cultura. Hasta pronto.